El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro. Tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Vamos a sentarnos un momentito. Ya hemos escuchado esta lectura, este evangelio una y otra y otra y otra vez, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿O primera vez que lo escuchan? Muchas veces lo hemos escuchado, hasta ya no sabemos la humildad del Padre. La palabra de Dios es la palabra de Dios y siempre traerá algo nuevo y dependerá en la forma en que nosotros la escuchemos y lo atentos a que estemos. Por eso es palabra de Dios viva y eficaz y cada vez que la leemos va a ser nuevo para nosotros, porque pues es la palabra de Dios. Pues eso es buena noticia. En ese diálogo hay unas cosas bien importantes allí, ¿verdad? Es esa relación entre el mandamiento. Esos mandamientos Jesús los tomó, ya acabamos de leer en el Deuteronomio, encontramos allí el mandamiento, ¿verdad? Y el otro de amar al prójimo está tomado del Levítico. Los que les gusta leer la Biblia, en el capítulo 19 y el de Levítico, y este está en el capítulo 6, ¿verdad? En el Deuteronomio. Allí se encuentran el mandamiento de amar, el principal de amar a Dios, y el al prójimo en el libro del Levítico. Es decir, que Jesús no se los inventó, sencillamente tomó que ya había estado y los puso de manera así singular, de manera particular o de manera especial, los juntó en esa explicación que le da el escriba, ¿verdad? ¿Qué sabemos nosotros de esos mandamientos? Pues lo sabemos, los entendemos bien, ¿verdad? Probablemente el que más podamos entender con más claridad es lo de amar al prójimo, ¿verdad? Porque pues ya entendemos algo del prójimo. Y si pues de pronto no entendemos lo del prójimo, pues nos vamos a acordar de aquel pasaje, aquella parábola que el Señor nos cuenta cuando alguien le preguntó quién es mi prójimo y Jesús le cuenta la historia del buen samaritano. ¿Sí se acuerdan de esa historia, verdad? Y que la conclusión de todo eso era que el prójimo es el que está necesitado. No importa si es judío, si es samaritano, si es lo que sea, si es negro, es blanco, o es de la China, o es de allá de no sé dónde, necesita ayuda y tenemos que ayudarle. Esa es la reflexión en general del prójimo. El que necesita ayuda es nuestro prójimo. Y nos hacemos prójimos de los demás, ¿verdad? Entonces ya vamos entendiendo. ¿Por qué la pregunta aquí es, ¿por qué el mandamiento más importante y el otro menos importante? ¿Por qué será que el mandamiento más importante es este? Amar a Dios con todo su corazón, con toda su fuerza, con toda su alma, con todo. Y el segundo es este: amarás al prójimo como a ti mismo. ¿Por qué será? No, la respuesta es sencilla. Porque si nuestra relación con Dios es buena, si el encuentro con Dios es real, está bien, nos capacitará para la relación con el otro. Si nuestra relación con el Señor es buena, si nuestra oración con Él es buena, si nuestro diálogo con Él es bueno, si eso nos capacitará para que nosotros
podamos relacionarnos y podamos amar al prójimo como a nosotros mismos. ¿Verdad? Entonces, eso lo podemos entender de esa manera. La otra parte es que llama mucho la atención ese diálogo respetuoso entre el escriba y Jesús. Ustedes saben que Jesús no es que se la lleve muy bien con los fariseos, los escribas. Cada rato en los evangelios nosotros lo encontramos y Jesús los trata no muy amorosamente, no muy así como, siempre los trata así como fuerte, los regaña, mejor dicho. Entonces es común que vamos a encontrar en los evangelios ese como enfrentamiento muy poco amable, así nos lo pintan los evangelios, de Jesús con los escribas, con los fariseos, hipócritas, ciegos, cosas así, ¿verdad? Entonces, hoy de manera especial hay un encuentro, pero muy respetuoso de Jesús con el fariseo. Y lo bueno es, les voy a leer la parte que nos llama la atención, es porque el escriba le dice: muy bien, maestro, tiene razón cuando dice que el Señor es el único y que no hay otro fuera de Él. Tiene razón, ¿verdad? Y Jesús después dice, viendo que había hablado sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. ¿Sí? Algo bien le está diciendo a que no está lejos del reino de Dios. Y entonces ese diálogo respetuoso, porque eran personas distintas, hubiéramos esperado nosotros en ese encuentro que le hubiera metido un regaño como siempre lo hace, pero aquí no, aquí hay como un halago para esta persona y le dice que no está lejos del reino de Dios. Pensar eso nos hace pensar en el mandamiento de amar al otro, y en este sentido, por el respeto. Jesús es capaz de reconocer la bondad en este escriba, y reconoce en esa bondad, y por eso se trata así, ve la bondad que hay en ese hombre. ¿Sí? Y entonces allí es el reto nuestro, porque es la tarea de reconocer la bondad en el hermano, la bondad en la otra persona que me habla. Ustedes saben, siempre yo les he dicho, les he hablado aquí en la Eucaristía de que a veces tenemos algunos encuentros con nuestros hermanos separados y que a veces no terminan de la mejor manera. Ya varias veces les he comentado de esa experiencia, y que nosotros, con el afán de quererlos evangelizar, a veces nosotros nos volvemos irrespetuosos, o a veces ellos se vuelven irrespetuosos con nosotros. Entonces, yo siempre les insisto, volteemos o sea, yo les aseguro que si somos respetuosos con ellos, ellos van a ser respetuosos con nosotros. Y así seremos capaces de descubrir la bondad en estas personas que a veces en su visión nos traen algún mensaje que nosotros ni queremos. Pero entonces no es esa, no descubrimos allí la bondad de Dios, sino que podemos descubrir la bondad de Dios en ellos de otra manera, en la medida en que nosotros vamos respetando y en la medida en que ellos nos respetan, y en la medida en que ese respeto puede realmente construir alguna amistad entre nosotros. Descubrir la bondad de Dios en las otras personas. Jesús es experto en eso. En los evangelios que encontramos a Jesús, siempre encontrando en la bondad en personas que ni siquiera se esperaba que saliera bondad de ellos. ¿Recuerdan cuando habla de este hombre que le dice: ojalá en todo Israel encontraban la fe de este hombre? O tu fe te ha sanado. O hay aquí algún israelita en el que no hay ninguna duplicidad. Es capaz Jesús de descubrir bondad en las personas. ¿Recuerdan cuando hablamos del Génesis? Recuerden que el primer capítulo del Génesis habla de que Dios creó y vio que era bueno. Y cuando Dios creó que era bueno, pues nos creó buenos. Así de sencillo. Y significa que por muy malos que seamos nosotros, allí algo de la bondad de Dios está en nosotros, porque somos criaturas de Dios.
Somos criaturas de Dios. Yo les decía la vez pasada, les contaba la historia del padre Pistola, que decía, sacaba el rosario y decía que este era para los hijos de Dios, y sacaba la pistola y decía que este era para los hijos del diablo. Y entonces yo les decía a la comunidad, el error del padre, bueno, la pistola y todo eso, pues no está tan bien. No, bueno, no está bien. Pero el otro es, lo que sí está mal es que los hijos del diablo, el diablo no tiene hijos, hombre. Por ahí algunos se dejaron adoptar. Sí, se hicieron hijos adoptivos del diablo, pero el diablo no tiene hijos. ¿De quién son los hijos? ¿De quién es la humanidad? ¿De quién? Pues de Dios. Si todo, por mucho que no queramos, si al final nos hacen el examen del ADN que nos hacen allá para probar si somos hijos de Dios o no, pues vamos a resultar siendo hijos de Dios. Porque el diablo no pudo, el diablo no tiene hijos. Les repito, por ahí adoptó uno que otro. Es decir, hay algo de bondad en nosotros, hay bondad en nosotros. Recuperemos esa bondad, leamos esa bondad en los demás. Y créanme, familia, esa es una base fundamental para la construcción de familias, para la construcción de comunidades. Yo vivo en torno a construir comunidad, porque esa es mi tarea fundamental aquí como sacerdote. Y tengo la tarea de descubrir, imagínense si yo no descubriera la bondad que hay en cada uno de ustedes para poder construir la comunidad con lo distintos que son. Es un problema serio si yo no puedo descubrir la bondad de cada uno. Porque todos tenemos bondad y todos tenemos algo para aportar y para construir. Sí, que sepamos que esa persona, bueno, sí, pues es medio chismosita y todo, pero cuando la necesitamos está allí. Que esta otra persona, no, pues mire que sí, pero mire que ayuda. Podemos descubrir esa bondad de Dios en las demás personas. Pero para ello tenemos que esa relación íntima de Jesús con el Padre era única. Para lograr eso, para estar capacitados, tenemos que volvernos a ese amor profundo hacia el Padre, a ese amor profundo hacia Dios que nos capacita y nos hace poder reconocer la bondad en los demás. Siempre, no se les olvide, somos criaturas de Dios. Por muy malo, a veces no somos, con seguridad todos somos pecadores, con seguridad no somos las mejores personas, pero hagamos conciencia de eso. Hay algo de bondad en nosotros, hay algo de bondad porque somos criaturas de Dios. Eso nos va a ayudar a hacer conciencia de eso, a caminar mejor, a sentirnos hijos de Dios y a seguir descubriendo esa bondad de Dios en muchos lugares, en muchas personas, en muchos acontecimientos. Entonces, querida familia, ese era como un mensaje, como una reflexión, pues que les quería compartir, ¿no? A raíz de ese encuentro, de ese encuentro entre el escriba y entre Jesús. Que es capaz Jesús de establecer esa relación. Que nosotros también seamos capaces de eso. Que seamos capaces a través del diálogo, a través del respeto, construir relaciones y descubrir realmente la bondad de Dios en las personas. Que el Señor nos siga regalando su Espíritu, que su presencia siga estando en nosotros y que cada día esa relación con Él sea mejor y que podamos estar capacitados para trabajar con los demás. Amén. Vamos a colocarnos todos de pies y juntos vamos a